Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y este es tu canal La Selva de Cristal. Y el tema de hoy es el misterioso senador Adán Augusto López reaparece tras señalamientos contra Hernán Bermúdez. Así es, mis estrellas. Adán Augusto López Hernández, ex gobernador del estado de Tabasco y actual coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, reapareció, pero no en carne y hueso, no en persona, sino en redes sociales, después de más de 3 días sin dar alguna declaración o explicación respecto a su presunto involucramiento en el caso del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por sus presuntos nexos con el grupo criminal conocido como La Barredora. Y no me estoy refiriendo a Homero Simpson en su famoso capítulo de Don Barredora. Esta es una barredora maligna, una organización criminal. A través de su cuenta oficial de la red social X, López Hernández emitió un mensaje en el que ha enlistado los principales puntos durante su gestión de 2019 a 2021, donde, según él, enfrentó grandes retos antes de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo llamara para encabezar la Secretaría de Gobernación. Finalmente, el ex titular de la Secretaría de Gobernación cerró su mensaje explicando lo siguiente. Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Además, dijo estar a disposición de cualquier autoridad, aunque hasta ahora no ha sido requerido por los presuntos hechos que se le adjudican. Durante la llamada Mañanera del Pueblo de este 18 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al senador morenista a dar explicaciones sobre los presuntos vínculos de su ex secretario de Seguridad en Tabasco con dicho grupo delictivo ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. La flaquita de Palacio Nacional dijo, el senador debe dar su versión también para que se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador y particularmente en el tema de seguridad. Respecto a si instruirá a López a declarar, aclaró que no es su papel, aunque reiteró que es importante que hable. La mujer dijo, no le doy instrucciones de que salga a declarar, él tiene su propia estrategia, pero sería muy bueno que diera su versión para que la gente conociera también qué fue lo que vivió como gobernador. La presidenta, como no podía ser de otra manera, defendió el trabajo de Adán Augusto en materia de seguridad durante su gestión. Esto previo a decir que las posibles implicaciones no afectarán en nada a la autodenominada Cuarta Transformación. Bueno, pues ahora veamos algunos de los comentarios que surgieron en redes sociales en relación a este escurridizo senador. El tuitero Mac escribe dirigiéndose al senador Adán Augusto. Oye, Adán Augusto, no es por nada, pero esto no se puede quedar así. Mira que sacarte los trapitos al sol y aventarte a todo el aparato morenista no se vale. Rómpele la madre a Monreal. Que empiece a salir todo su narconegocio en Zacatecas. No te dejes, que no se vaya limpio. Y el Twitter acompaña su comentario con una nota de prensa donde se puede leer: choque de trenes en Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal se enfrentan por sospechas de corrupción en el Senado. Luis González nos muestra una imagen de una de las famosas ambulancias de campaña de Andrea Chávez y escribe, si Adán Augusto tiene nexos con el narco, esta campaña anticipada ilegal de Andrea Chávez Treviño muy probablemente fue patrocinada por los cárteles. Pedro Ferriz escribió, con la caída de Adán Augusto, la que debe de estar muy preocupada es Andrea Chávez Treviño y por supuesto el etarra de Abraham Mendieta. Bere Aguilar escribe, escándalo, en Morena ya no saben cómo deslindarse del narcosecretario de Adán Augusto. Este jueves trascendió en redes la muerte de Hernán Bermúdez y Sheinbaum ni confirma ni desmiente. Increíble el nivel de cochinero que cada vez los salpica más. Y Latinus sacó la nota. Morena no encuentra cómo salir del cochinero en el que los metió Adán Augusto López Hernández con el tema de su narcosecretario de seguridad cuando fue... Morena no encuentra cómo salir del cochinero en el que los metió Adán Augusto López Hernández con el tema de su narcosecretario de seguridad cuando fue gobernador de Tabasco. En un intento de sacudirse el escándalo,
el partido suspendió los derechos políticos de Hernán Bermúdez Requena, el que fue jefe de la policía en el estado y que al mismo tiempo resultó ser el líder de la Barredora, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Libro Negro nos comparte un tuit de Andrea Chávez que lo escribió el 16 de octubre de 2020 y se puede leer en ese tuit viejito. Sigo esperando el tuit de Felipe Calderón diciendo que no sabía nada sobre el general Cienfuegos. Es su argumento para todo. Y el tuitero le pregunta a la senadora: oiga, senadora Andrea Chávez Treviño, ¿le dirá lo mismo al senador Adán Augusto? Gaby Pulso Jalisco comparte un tuit de una señora llamada Itzul Barrera, quien escribió: nos reunimos con el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, el incansable licenciado Adán Augusto López Hernández, un líder extraordinario y referente nacional. Siempre salgo con el corazón lleno y una lección aprendida. Gracias por todo y por tanto. Y al leer lo anterior, Gaby Pulso Jalisco pregunta: ¿alguien sabe por qué Itzul Barrera no ha dicho ni pío sobre Adán Augusto? Y eso que Itzul es de las que no se pierde ni una oportunidad para defender a su jefe. Bueno, al parecer el Alzheimer está pegando duro a todos los sectores de Morena. Luis Cardona escribe: el único culpable de la impunidad que gozan los delincuentes en México es López Obrador. Él impuso y sostiene a Adán Augusto en el poder y a su ahijada Andrea Chávez, porque es su hermano. Su cómplice, el enlace en la alianza con el crimen en Tabasco de inicio y en la República después. Esa complicidad que niega la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, al sostener como coordinador en el Senado a Adán Augusto por órdenes de Andrés Manuel y en bien del partido oficial, tiene a México sumido en el gobierno del narco. Claudia Sheinbaum está en medio del peor conflicto de violencia, narcotráfico, huachicoleo, inseguridad e incapacidad política que se haya presentado en México, incluso peor que con el PRI en tiempos de López Portillo o Salinas o García Luna con el PAN de Calderón. El crimen gobierna en México con la mayor impunidad desde que tomó posesión López Obrador. Adán Augusto debe ser investigado por la FGR México y todo su grupito ese del Senado, incluyendo a Andrea Chávez y su pareja Abraham Mendieta, operadores de las órdenes del exgobernador tabasqueño, hermano de López Obrador. ¿Dónde estaban chairos cuando López Obrador entregó a México al crimen organizado? Melis escribió: Adán Augusto está en problemas. Todo Tabasco sabía que su secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, era el líder de la Barredora, excepto él. Y no se olviden de su hermano, es decir, el Peje, que decía: todos los negocios jugosos llevan el visto bueno del presidente. Antonio Carcinieto comparte una fotografía donde podemos ver el perfil de Nosferatu, el famoso vampiro, y escribe: ¿dónde estará Adán Augusto? Dicen que fue al baño hace 3 días y no sale porque sigue obrando. Es que es muy obradorista. Aprendiz de brujo, no soy periodista, escribe compartiendo varias imágenes de espectaculares de Adán Augusto cuando estaba compitiendo para ser presidente. Hace poco más de un año el morenista Adán Augusto quería ser presidente. Hoy está prófugo como el narco que siempre fue. La Derecha Diario México escribió: ya se están tardando. La presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, exigió investigar a la insoportable senadora morenista Andrea Chávez por el posible uso del dinero del narco en su campaña anticipada, presuntamente entregado por el líder de su bancada, Adán Augusto López. Marco Levario Turcot escribió: la 4T intenta desaparecer a Hernán Bermúdez para silenciarlo. Claudia Sheinbaum protege a Adán Augusto y a su amigo de hace más de 30 años, como una mafia, mientras el aparato de propaganda del oficialismo estalla contra la remoción de unas estatuas como llora el nene sin su mamila. Quieren distraernos. Adán Augusto debe explicar su participación dentro de la colusión de intereses que hay en Tabasco. Cacho Cárdenas escribió al leer lo anterior: si realmente se encontró muerto o murió en Panamá, sería la 5ª muerte misteriosa de alguien muy relacionado con presuntos narcopolíticos mexicanos. Aquí Cacho se refiere a la posible muerte de Bermúdez Requena.
Manuel López San Martín comparte una nota de periódico donde se puede leer: Hernán inició desde 1999 en el narcotráfico. Junto a su hermano Humberto, el exmando tabasqueño vendía cocaína en bares y discotecas de Villahermosa. Tomó cursos de la DEA. Esto revelan documentos de inteligencia militar. El informe Narcotráfico en Tabasco 1999 señala que los hermanos Hernán y Humberto Bermúdez Requena empiezan a introducir cocaína al estado, principalmente en la ciudad de Villahermosa, en los diversos centros nocturnos, bares y discotecas. La radiografía detalla que el primer contacto de Hernán Bermúdez con un grupo delictivo fue con el Cártel del Golfo, a través de Miguel Ángel Bosado Granier, quien luego fue asesinado. Formado en Derecho, el comandante H. fue agente de la Policía Judicial de la Ciudad de México, miembro de la Interpol en la entonces PGR, y tomó cursos sobre drogas impartidos por la DEA y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Manuel López San Martín, el tuitero, al leer todo lo anterior, escribió: su mano derecha en el narco desde 1999, ¿y Adán Augusto López no sabía nada? Juan Ortiz escribe: Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, pasó de decir Calderón sabía todo a Adán Augusto no tiene nada que aclarar. Escuchemos a la senadora decir todo esto de su propia boquita. Cinismo absoluto, cuando dentro de su gabinete él había nombrado una persona vinculada con el crimen organizado. Y todavía, digo, nomás para sacarse esto del pecho, porque la verdad que da un coraje, ahora saca unos tweets y dice: pues si yo no sabía nada, no tenía idea de que este cuate tenía vínculos. Y uno se queda pensando, pues una de dos, si realmente no sabía nada y era el presidente de la República, pues en manos de quién estábamos. Y esto es, nuevamente y aclaro, no es él el que lleva la investigación. O sea, el que tiene que aclarar, o sea, quien lleve la investigación, que es la Fiscalía Estatal, y en el caso también de la Federal, tener claridad absoluta a la ciudadanía de que no hay impunidad. Y se cometieron delitos, va a haber responsabilidades. Punto. No, que si lo conoce, que si tiene un vínculo con nadie, sea quien sea. No hay complicidad, no hay impunidad. Es que eso es lo que quede clarísimo. Quien comete un delito es investigado y tiene que acatar la responsabilidad de haberlo cometido. Punto. Esa es la enorme diferencia entre nosotros y ellos. Por eso, entonces ya todo lo demás pues es en medio de la política, ¿no? Y de la controversia. Justo entonces, para evitar estas controversias y estas especulaciones, no podría salir a decir... Pero él salir a aclarar qué, si él investiga por eso, pero a ver, yo lo que entiendo es el que está investigado es el que era secretario de Seguridad y hay toda una investigación al respecto. Quien debe informar pues es quien lleva la investigación, porque ellos son los que tienen los elementos. Irving escribe: en otro México, Adán Augusto López tendría que haber dejado la coordinación de senadores de Morena tras tener un narcosecretario fugado. Marco Levario Turcot nos trae una nota interesante. Escribe: el líder de Morena en Tabasco, Jesús Selván, afirmó que Hernán Bermúdez no era militante de Morena, pero hoy Morena inicia un proceso para expulsarlo del partido. Les urge un chivo expiatorio porque Adán Augusto es quien debería comparecer, pero a él lo protege la presidenta Claudia Sheinbaum y Luisa Alcalde. Enea Salgado opinó: Luisa María Alcalde y Adán Augusto López, exsecretarios de Gobernación, quieren que les creamos que ignoraban que el exsecretario de Seguridad Pública de Adán es líder de una organización criminal. Ternuritas, no es ingenuidad, es complicidad. La tuitera Melissa tuiteó el 17: pácatelas, Adán Augusto metido en otra tranza. Cuando fue secretario de Gobernación favoreció a una empresa de un amigo, el cual infló los precios de los uniformes y equipo para el ejército. Claudia Sheinbaum y Morena protegiendo delincuentes, los que eran diferentes. Pedro Ferriz escribe: dice Fernández Noroña que no hay ninguna similitud entre el caso de Adán Augusto y el de García Luna. Nada más son idénticos, hijo de tu puta madre. No hay ninguna similitud, pero ninguna es ninguna. Y ya platicará Adán Augusto, la compañera presidenta.
Carlos Javier escribe, en efecto, Adán Augusto no tiene responsabilidad ejecutiva sino intelectual. Él como jefe ordenaba a Hernán Bermúdez Requena lo que había que ejecutar. Aceitada la barredora desde el gobierno de Tabasco y luego desde la Secretaría de Gobernación. Manuel López San Martín escribe, la lista de desaparecidos de la 4T crece. ¿Dónde andan Adán Augusto López, Andy López Beltrán, Alfonso Romo? Parece que se esfumaron. ¿De quién se esconden? ¿O tienen miedo? Dossier 22 escribe, el sello de Morena, los delitos de alto impacto vinculados con la presencia de los cárteles se dispararon en Tabasco con la llegada de Adán Augusto López y de Hernán Bermúdez como jefe de la policía estatal. En su sexenio repuntaron asesinatos, feminicidios y narcomenudeo. Y Dossier acompaña su comentario con una tabla comparativa entre las gobernaturas de Arturo Núñez, que dejó la gobernatura en 2018, y la de Adán López de 2019 a 2024. En homicidios hubo una variación de más de 92%, feminicidio más de 16% y narcomenudeo subió hasta más de 286%. Impudor Político escribe respondiendo a los senadores de Morena, están queriendo decir que Felipe Calderón sí sabía de la corrupción de Genaro García Luna, pero el senador amigo de AMLO y protector de Andrea Chávez, Adán Augusto López, no sabía que Hernán Bermúdez, líder de la barredora, era guachicolero. Hipócritas, no chinguen. Juan Ortiz escribe, última hora, Adán Augusto reaparece, pero en redes sociales. Dice que está disponible para cualquier autoridad. ¿Le creen? Después de varios días en silencio, Adán Augusto López rompió el silencio, pero no lo hizo en una conferencia ni ante los medios. Lo hizo desde su cuenta de la red social X. Dijo que durante su gobierno en Tabasco, de 2019 a 2021, se enfrentaron grandes retos de seguridad y que lograron reducir sustancialmente, entre comillas, la actividad delictiva. Para ello compartió una gráfica de delitos denunciados que compara cifras de 2018 contra las de 2021. Pero lo que muchos esperaban era una respuesta sobre el caso Hernán Bermúdez, su ex secretario de Seguridad y hoy prófugo de la justicia por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Adán no lo nombra directamente, solo menciona que hay investigaciones contra integrantes de su gobierno y que es fundamental que se presenten ante las autoridades. Y dice que si bien no ha sido requerido, está a disposición de cualquier autoridad que solicite mi presencia. ¿Suficiente su postura? Al leer lo anterior, Luismi escribe, ¿irá a presentarse ante el gobierno de los Estados Unidos? Y Juan Ortiz le responde, necesita un viaje a Disneylandia para quitarse el estrés. Archiduque de la Opinología escribe, evidentemente su secretario de Seguridad maquillaba las cifras o decidía qué delitos se cometían. Eso pasa cuando tienes el monopolio del crimen. Mientras tanto, el tuitero que se hace llamar Javier aprovecha el mame del hombre que fue descubierto con su amante en un concierto de Coldplay en la pantalla gigante y reemplaza la imagen de los dos amantes por la de Adán Augusto y su secretario fugitivo y escribe, adivinen a quiénes cacharon juntos. Manuel se dirige a los partidarios de Morena y escribe, escriban su mejor maroma para defender a Adán Augusto y podemos ver a un changuito que es un mar de lágrimas y babita. Bueno, pues estos fueron solo algunos de los comentarios que surgieron en redes sociales a raíz de este tema de Adán Augusto, el hombre ausente que ya se hizo presente pero de forma virtual. No está dando la cara, pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios para poder intercambiar puntos de vista. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.